Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el señor Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que ayer estuvo haciendo un periplo por Santiago, rueda de prensa, una actividad en Pucamaima y posteriormente una actividad en Amantes de la Luz. Así fue. Sí, bueno, tuvimos una rueda de prensa, la actividad en Pucamaima va a ser hoy. Ah, Dios, hoy. Digamos, el centro de nuestra visita a Santiago es Diálogos del Desarrollo, Cibao Norte. Diálogos del Desarrollo es una actividad que está convocando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Empezamos en la capital cuando invitamos a 4 exministros de Economía para discutir los temas de desarrollo de largo plazo y ahora nos estamos moviendo a Santiago para discutir el Cibao Norte y el desarrollo de largo plazo del Cibao Norte. Luego nos moveremos a otras regiones del país y volveremos también a la región del Cibao Norte. Estábamos analizando en el programa anterior y yo me despertó curiosidad lo de Cibao Norte, que nunca lo había oído citar así. Cibao Norte, ¿por qué? Porque agrupa a Santiago, Puerto Plata y Espaillat. Es correcto, pero no, la reflexión no tiene que limitarse a esas 3 provincias, sino que podemos pensar en el Cibao en sentido más amplio y la articulación de la región del Cibao y específicamente del Cibao Norte con el resto del país. O sea, pero bueno, es un punto de partida territorial. La idea fundamental es la siguiente. Hemos superado con éxito la pandemia. Estamos batallando y estamos superando el embate, las consecuencias de la guerra en Ucrania que ha acelerado, que aceleró en su momento el crecimiento de los precios y nos impactó a través de los combustibles, a través del precio de los alimentos. Ya estamos, digamos, retornando a la normalidad. Esas 2 crisis las pudimos enfrentar con relativo éxito, no sin daños en el camino, pero salimos relativamente airosos comparado con otros países. Entonces es tiempo de retomar los temas fundamentales, los temas de largo plazo, lo que importa, cómo construimos una economía y una sociedad de la cual nos podamos sentir orgullosos, cómo construimos un aparato productivo que genere empleos de calidad. Porque bueno, al final, digamos, hay 2 formas en que el crecimiento económico se traduce en calidad de vida y hemos tenido una economía dominicana que ha crecido mucho por mucho tiempo, pero sin embargo nos sentimos insatisfechos por los resultados sociales que ha tenido ese crecimiento. Entonces estamos diciendo, ¿cómo transformamos crecimiento en calidad de vida? Hay 2 formas. Que ese crecimiento se haga creando empleos de calidad. El problema es que crecemos, pero no creamos suficientes empleos de calidad. Es decir, empleos con mayores salarios, más seguridad, una mejor seguridad social, por ejemplo, por una parte, y por otra parte con servicios públicos de más calidad, es decir, con mejor educación, mejor salud, mejor seguridad pública. Bueno, estamos enfocándonos en Diálogos del Desarrollo Cibao Norte en el tema del tejido productivo de la región. ¿Cómo podemos construir un tejido productivo, una transformación de las formas en que producimos para generar 2 cosas? Empleos de más calidad, más empleos de más calidad, que reduzca la informalidad, que reduzca la precariedad laboral, por un lado, pero por otro lado también cómo generamos una producción que no comprometa la naturaleza. Hemos tenido a lo largo de los últimos 60 años un desarrollo económico, un crecimiento que no ha beneficiado lo suficiente a la gente, por una parte, pero por otro lado, que se ha comido la naturaleza. Lo hemos hecho de espalda a la naturaleza, comprometiendo nuestro capital natural. Tenemos que darle vuelta a eso y empezar a construir una economía amigable con la gente, que incorpore a la gente, que lo haga partícipes y beneficiarios del proceso de desarrollo, de crecimiento del bienestar, por una parte, y por otra parte, que no se haga negando a la naturaleza, sino con la naturaleza, de la mano de la naturaleza. Y eso es un cambio, digamos, de largo plazo. Entonces, venimos acá a discutir con Santiago, con Puerto Plata, con Espaillat, cómo los cibaeños y cibaeñas piensan su economía, cómo piensan que pudiera desarrollarse a largo plazo, dónde están los potenciales. Porque nosotros somos responsables de la planificación, de las políticas públicas y por lo tanto tenemos que pensar en cuáles son las políticas públicas que pueden ayudar a transformar los territorios donde vive la gente, en este caso el Cibao y específicamente el Cibao Norte. Pero eso no lo podemos hacer desde la capital o desde una oficina, sino que lo hacemos en diálogo con la gente. Entonces, Diálogos del Desarrollo Cibao Norte es una actividad que empieza hoy a las 3 de la tarde, va a ser de 3 a 6 de la tarde más o menos, en el Teatro de la Pucamaima, donde tendremos un panel de actividades, la vicepresidenta lo va a inaugurar, para empezar a generar un diálogo con esta sociedad,
¿Cómo piensan los santiagueros? ¿Cómo piensan los habitantes de Espaillat? No solo los mocanos, debo decir. ¿Cómo piensan los puertoplateños y puertoplateñas su desarrollo? Y a partir de ahí pensar, si estos son los grandes potenciales de transformación para que haya una economía que crezca más rápido, pero también que genere más empleo, lo que la gente quiere es empleo. O sea, el bienestar está asociado al empleo, a un empleo de calidad. ¿Cómo podemos construir eso? ¿Y qué puede poner la política pública para empezar a hacer la diferencia? ¿Cuáles son las obras de infraestructura que tiene que hacer? ¿Cuáles son los programas de educación que tienen que impulsar? ¿Cuáles son los programas de protección del medio ambiente que tiene que empujar? Muchas de estas cosas las hemos venido discutiendo por años. Bueno, estamos retomándolo porque por un periodo de tiempo lo pusimos en pausa para atender las 2 emergencias que nos cayeron encima en los primeros 2 años de gobierno. Entonces ahora pensemos, y queremos pensar con el Cibao, dialogar con el Cibao, porque el desarrollo no se construye de espaldas a la gente, sino con la gente. Ustedes, bueno, ministro, con usted muchísimo que conversar, desde lo más general hasta lo más específico, tocando la parte del Cibao, que es por donde ha iniciado. Y ustedes han hecho un enfoque que a mí me parece bastante lógico y necesario, sobre todo porque ha sido un punto de desarrollo de nuestra provincia y en sentido general del país, y es el tema construcción. Es el sector construcción, desarrollo vertiginoso, importantísimo, toda la infraestructura que se ha creado alrededor de este sector. Sin embargo, la escasa o nula planificación en cuanto al sector construcción nos pone entonces en peligro a un futuro inmediato, sobre todo porque compromete la parte medioambiental, pero ustedes citan también el tema de ese terreno con vocación agrícola que pudiera ser aprovechable. Sobre este particular que se propone desde el ministerio y qué puertas a tocar se está uniendo el sector construcción para de alguna manera encaminarse con ustedes a esta planificación. Recientemente, en noviembre, fue aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Finalmente el país cuenta con un marco legal general que nos permitirá empezar a cambiar la historia. Esta economía ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos 60 años. Este es un país radicalmente distinto a nivel material de lo que era hace 50, 60 años. Es una expansión de la base material, de la capacidad de compra de la gente, de la capacidad de consumo de la gente. Hay otros aspectos en los cuales la calidad de vida se ha deteriorado, hay más inseguridad, los entornos son menos salubres, o digamos, quizá no menos salubre la palabra, pero digamos, los hábitats están más deteriorados, pero el consumo material, la calidad de vida ha mejorado. Pero todo eso se ha hecho en un contexto de un enorme desorden, un desorden urbano, que deteriora al final nuestra calidad de vida, porque entonces construyes un edificio de vivienda y entonces al lado le pasa un viaducto y entonces el ruido hace muy difícil vivir en el edificio, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces ha habido una falta de ordenamiento del territorio, de crecer y de expandir las ciudades de manera ordenada. En el Cibao Norte, aquí hay una característica particular y muy preocupante, y es el uso de suelos de vocación agrícola para fines urbanos. ¿Pero por qué se da eso? Sencillamente porque es más rentable, porque la agricultura no es suficientemente rentable comparado con las actividades de desarrollo inmobiliario. Entonces, la pregunta de fondo que tenemos que hacer no es ¿cómo hacemos de la agricultura una actividad rentable, atractiva, que retenga a los jóvenes, o que atraiga a los jóvenes y que entiendan que es una actividad que también genera prosperidad, que es una actividad también que puede ser modernizada y modernizante? ¿Cómo puede ser eso? De tal manera que no tengan que usarse esas tierras agrícolas, que la gente que dispone de tierra agrícola no la venda o no participe de proyectos inmobiliarios. Yo creo que hay un tema de fondo. Pero ya más, digamos, de gestión urbana, la Ley de Ordenamiento Territorial da un instrumento para que los gobiernos locales, que son los responsables de las políticas de uso de suelo, puedan hacer políticas de uso de suelo, valga la redundancia, que poco la han hecho. Es decir, que con la ley es el marco general, luego hay instrumentos específicos. Y un instrumento específico para hacer política de uso de suelo, lo que va a decir fundamentalmente es
esta tierra, o sea, las alcaldías van a estar obligadas a decir, esta tierra es urbanizable y esta tierra no es urbanizable. De tal manera que nuestro desarrollo urbano tiene que ir en esta dirección y no en esta dirección. No puede ir hacia tierras agrícolas, no puede encaminarse hacia áreas protegidas, por ejemplo, hacia humedales. Pero también nos da un instrumento a nosotros mismos, al gobierno, y nos va a decir, por ahí no construyas una carretera, por aquí sí, por ahí no. Pero ustedes estarían acompañando incluso la ley de ordenamiento territorial le da unas responsabilidades inmensas al Ministerio de Economía, que muy serias. Es como otro ministerio. Bien, estamos conversando con el señor Pavel Isa Contreras, que es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y estamos hablando sobre la ley territorial que finalmente fue aprobada, que ya debiera estar en ejecución, pero que todavía, me imagino que los ayuntamientos ni siquiera la han adquirido para estudiarla. Bueno, en este momento estamos elaborando el reglamento de la ley. O sea, porque, bueno, la ley es una ley general, tiene que crear, digamos, los instrumentos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en esto? Digamos, tiene un doble rol, por decirlo, por ponerlo de manera muy simple. Tiene muchos roles. La ley menciona más de 20 veces al Ministerio de Economía. O sea, que le da unas responsabilidades muy grandes. Una de ellas es acompañar y fortalecer las capacidades que tienen los gobiernos locales, especialmente las alcaldías y los distritos municipales más grandes, solo los más grandes, para hacer ordenamiento territorial. Los gobiernos locales son autónomos, eso está constitucionalmente establecido, pero necesitan de apoyo y ellos están buscando apoyo para ver cómo podemos hacer, cómo ellos pueden hacer ordenamiento territorial y no crecer de la forma caótica en que se ha crecido. He visto una actitud muy positiva de parte de los alcaldes y las alcaldesas respecto, y de los miembros de los consejos, de los regidores están preocupados y están diciendo, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de esta ley para, por una parte, ordenar esto, pero por otra parte también que las alcaldías, que los gobiernos locales reciban beneficios por la política de uso de suelo, una política de uso de suelo racional, con tasas y arbitrios adecuados? Si las tasas y arbitrios son muy altas, pues alejan la inversión. Si son muy bajas, pues entonces la alcaldía no recibe los beneficios que le tocan y merecen del desarrollo de proyectos de expansión, por ejemplo, de expansión urbana. Bueno, entonces el ministerio está para fortalecer la capacidad de planificación y de hacer política de uso de suelo de los gobiernos locales. Repito, son autónomos, pero nosotros tenemos, digamos, fuerza y capacidad para apoyarles en esa misión. Y también somos un control de calidad. La ley nos establece claramente, digamos, el Ministerio de Economía es el control de calidad para que los planes de ordenamiento territorial, planes municipales de ordenamiento territorial, sean planes razonables, que cuando tú tengas 2 municipios colindantes, los planes municipales no se contradigan entre ellos, porque si son territorios colindantes, están claramente vinculados. Y un plan municipal no puede decir una cosa contraria a lo que dice al otro. Tiene que haber un vínculo. Eso es un tema. El otro tema es que nosotros también tenemos que orientar, nos da la responsabilidad de orientar al gobierno y a las entidades públicas para que los proyectos que impulsen desde el gobierno central no sean desordenadores del territorio, sino que contribuyan a ordenar el territorio. Eso significa decirle a las sectoriales, mira, aquí no puedes hacer una carretera porque vas a desordenar todo. Aquí sí puedes hacer una carretera porque va a ayudar a estructurar. Aquí no puedes hacer un hospital, pero aquí sí lo puedes hacer. ¿Ya? Y en eso tenemos que hacer un trabajo. Estamos haciendo un trabajo muy de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, porque no puedes hacer ordenamiento, digamos, una premisa básica del ordenamiento territorial es la protección, la preservación de las áreas protegidas. Y también con la Liga Municipal Dominicana. La Liga es un espacio de vinculación de los municipios y a través de la Liga, por ejemplo, podemos fortalecer capacidades. Como es más difícil trabajar uno a uno con cada uno de los municipios, aunque habrá que trabajar y estamos trabajando, estamos haciendo, por ejemplo, con el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos haciendo el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo, Manzanillo,
porque el desarrollo que se viene ahí Usted es el único que le va a dice ser Pepillo muy Salcedo. grande. Pepillo Estoy Salcedo. utilizando el nombre formal. Sí, no, pero usted es el único. Usted y yo somos los únicos que le decimos Pepillo Salcedo. Todo el mundo dice Manzanillo. Vamos a utilizar los dos para que la gente no se pierda. El desarrollo que se viene en Manzanillo es muy grande. Sí. Y hay mucha área protegida. Entonces no podemos, que el desarrollo no puede comerse el área protegida. Entonces tenemos que ordenar las cosas. Entonces el municipio nos ha pedido ayuda al Y ministerio. están a tiempo. Y estamos a tiempo. Sí. Y entonces el BID, que precisamente es la institución que financia la expansión del puerto, nos está apoyando para hacer con dinero regalado, es una donación, es lo que llamamos cooperación no reembolsable, para que se haga un plan de ordenamiento territorial de Pepillo Salcedo, para que no pase en Manzanillo lo que pasó en Jaina. ¿Y cuándo comienzan los trabajos del puerto? Porque no se ha comenzado. Creo que ya fue adjudicado. En el primer trimestre, a final del primer trimestre de este año, o creo que en el primer mes del segundo trimestre, en abril, creo que fue adjudicada ya la obra. O está en fase final de adjudicación. O sea que eso empieza pronto. Entonces, estamos haciendo el plan de ordenamiento territorial de ahí para evitar repetir la experiencia de Jaina. No queremos un Jaina, queremos un desarrollo portuario que no genere tugurios, que no genere un asentamiento humano desordenado y sin servicios, como nos pasó en Jaina. Pero también estamos haciendo el plan de ordenamiento territorial de Castañuela, estamos moviéndonos con apoyo del BID también a hacer el plan municipal de ordenamiento territorial de Puerto Plata. Entonces, estamos utilizando esos modelos, o sea, estamos haciendo esos planes para que sirvan de modelo, para extender todos esos planes al resto del país. Claro, no se trata solo de planes, o sea, no es elaborar el plan, es que los municipios tomen esos planes y digan, por aquí yo me voy, y yo voy a autorizar el uso de suelo, o no lo voy a autorizar en función de ese plan, y no me voy a mover de ahí, para proteger los recursos naturales, para proteger las cañadas, para proteger los suelos de vocación agrícola. Esa es la idea, ese es nuestro rol en materia de ordenamiento territorial. Muchos dominicanos y dominicanas desconocemos lo amplio que es el espectro de trabajo del Ministerio de Economía, Sí. Planificación y Desarrollo, porque creo que la parte económica puede interpretarse, abarcar la mayoría de los trabajos. Sin embargo, ustedes son los que trabajarán con los datos del censo recién ejecutado a final del año pasado, que a pesar de las noticias y de los pequeños escándalos que han habido en torno a los procesos logísticos, es una herramienta tan necesaria que les proporcionará a ustedes y a nosotros como dominicanos años de trabajo en torno a la información. ¿Cómo van esos trabajos y de qué manera vislumbran ustedes la información que obtuvieron de ese censo? Sí, estamos satisfechos con los logros del censo. Fue un proceso difícil, estamos hablando de la operación logística más grande que cualquier país pueda montar, por eso se hace cada 10 años. Es un proceso muy complicado, pero salimos airosos de ello, a pesar de que hubo retraso, pero fuimos de los países que menos nos retrasamos. Cuando usted toma la experiencia de América Latina, los otros países, los retrasos en los censos han sido brutales, los cambios en la subjetividad de la gente, las condiciones sociodemográficas han cambiado, han sido muy intensos y ha generado dificultades para elaborar los censos. En la República Dominicana tuvimos que mover el censo una semana y media más. Ya, pero fue de los países que menos. ¿Y todavía se encuentran recabando información en provincias específicas? No. Ese proceso, Okay. Después del cierre, nos movimos una semana y media más para precisamente atacar los 2 o 3 pueblos donde hubo más dificultades. Santiago fue uno de ellos por la complejidad. La Altagracia fue otro de ellos, y obviamente el Gran Santo Domingo. Pues Esos fueron los 3 se puntos. quedaron con capitaleños, no buscaron gente locales para que le ayudara al censo. Sí. Bueno, eso es una discusión, porque también necesitábamos personal técnico, claro, con un cierto nivel, si no se compromete la calidad. ¿Cuándo se van a saber los resultados entonces? En julio o agosto tendremos ya publicados los primeros datos del censo. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Ya la fase ya se está procesando los datos, pero en este momento se está conduciendo lo que se llama la encuesta de cobertura. Es un procedimiento muy común que hacen todas las autoridades de las oficinas estadísticas luego de hacer un censo, y es como el censo nunca cuenta a toda la población, eso no existe.
un censo que haya efectivamente contado a todo el mundo. Lo que hace todas las autoridades estadísticas es hacer una encuesta para ver cuánto contó y cuánto dejó de contar. Si contaste el 95% y dejaste de contar el 5%, si contaste el 97% y dejaste de contar el 3%, si contaste el 93% y te dejaste de contar el 7%. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Una encuesta grandísima, con representatividad muy alta a nivel territorial. Entonces vamos a saber cuánta proporción de la población dejamos de contar en el censo a nivel muy detallado, a nivel de territorio. Quiero decir, a nivel de, no recuerdo si a nivel provincial o a nivel municipal. Creo que llega hasta a nivel municipal. Entonces eso va a permitir decir, ok, si yo dejé de contar tantos, entonces, y el censo me dio tanto, entonces la población estimada es realmente esta. Y esto nos va a permitir dar muy pronto las cifras del censo. Obviamente, el censo da para mucho. Damos la información general. La población total del país estimada es tanto. Luego se puede dar la población por provincia, por municipio, por sexo, el número total de viviendas. Y luego es, como tú bien dices, una riquísima información por ahí de la calidad de la vivienda, de los accesos a los servicios, el nivel de educación y de escolaridad de la población. Para fines electorales se requiere la población. Pero no será probable. Bueno, sí, claro. También se requiere para eso, para distribuir los recursos eventualmente en el territorio. Para poder focalizar. Para aumentarlo y disminuirlo. Exacto. Para hacer política pública. No hay buena política si no hay buenos datos. Vamos a colocar unos mensajes, señor ministro, y seguimos en breve. Estamos en el cafecito con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bien, ministro, parecería que tenemos que seguir hablando de la ley territorial. ¿Por qué? Porque cuando usted señalaba que las tierras de vocaciones agrícolas hay que preservarlas porque la construcción la está acaparando. Y va a ser difícil que la producción agrícola sea más rentable que vender unas cuantas tareas para levantar edificios de apartamentos. Pero tendrá que ser vía la ley, aplicación de la ley. Por ejemplo, el caso de la mal llamada autopista Duarte en el área de Bonao, que han terrenos de vocación agrícola para sembrar arroz, han estado vendiéndose para hacer estaciones de combustible, talleres y cosas de esas. Entonces, ahí tendrá que ser la imposición de la ley, no sé el alcance de esa ley. Sí, le da todo el poder, de hecho lo tiene, pero le da todo el poder a los gobiernos locales de decir dónde sí y dónde no y cómo. Uh-huh. ¿Ya? La diferencia es que ahora las alcaldías van a tener instrumentos que la ley específicamente ordena y que el Ministerio de Economía va a acompañar en su elaboración. Esa es un poco la diferencia, pero siempre han tenido la posibilidad de hacerlo. De hecho, desde la ley 176-07... El permiso de uso de suelo es municipal. Sí, por supuesto. Ahora, esta ley es mucho más completa y le da mucho más posibilidades y más capacidades. Pero efectivamente, como usted dice, mientras hacemos que la actividad agrícola sea una actividad rentable, productiva, eso no sucede de la noche a la mañana. Nuestro modelo de desarrollo le ha dado la espalda a la agricultura y tenemos que retomar, exceptuando por algunos momentos, algunos periodos como este periodo en lo cual se le ha prestado mucha atención a la agricultura. Como modelo de desarrollo de largo plazo le hemos dado ¿Usted es PRMista? No, yo no soy, yo soy más bien del área de profesional. Exacto, técnica, porque el presidente de la República necesita... Pero tengo un compromiso con el gobierno, claro por supuesto. Sí, claro que sí. El presidente de la República necesita para su repostulación una pieza fundamental y es que bajen los precios de los productos de la canasta básica. Mire, en esa materia yo creo que es difícil aspirar a que los productos bajen. Lo que estamos caminando es hacia una estabilización de los precios. Y en este momento... prácticamente, o sea, lo que estamos apostando es a volver a una inflación normal. ¿Y qué significa una inflación normal? Es que todos los años los precios suben, pero suben poco. Suben alrededor del 4% todos los años. O sea, lo que pasó con la pandemia y luego con la guerra es que en vez de crecer la inflación, estar en 4% todos los años, es decir, que el promedio de los precios en la economía crecieron 4%, algunos productos crecen más, otros productos crecen menos, el promedio es 4%, con la pandemia y con la guerra, o con la recuperación por la pandemia, y luego con la guerra en Ucrania,
la inflación se duplicó. Es decir, que en vez de crecer al 4%, creció al 8%, al 9%. Ahora en 2023 estamos retornando a la normalidad, es decir, que los precios van a aumentar normalmente. Obviamente también los ingresos laborales de la población tendrán que aumentar y el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme en dos direcciones. Uno ha sido en evitar que la inflación haya sido mayor de lo que fue. Y eso lo hizo gracias a una política de subsidios muy agresiva que congeló el precio de los combustibles, un subsidio a los alimentos, a fertilizantes, y permitió que la inflación se mantuviera el año pasado por debajo del 8% y en este año estamos volviendo a la normalidad. También utilizamos la política monetaria, apretando la llave monetaria para que la economía no creciera tan velozmente como creció en el 2021, que creció un 12%. Pero eso ha provocado una parálisis ahora. Bueno, ese es el, digamos, pero resulta que el tema es que como en el resto del mundo hicieron lo mismo, la República Dominicana no podía quedarse con tasas de interés bajas, porque si te quedas con tasas de interés bajas, entonces los capitales se te van. Dice, bueno, ¿pero qué yo hago con dinero en la República Dominicana si en Estados Unidos me están dando, o en otros mercados me están dando 3 veces la tasa de interés en la República Dominicana? Yo saco mi dinero y hubiese sido peor, porque entonces genera una salida de capital y una presión sobre el mercado cambiario y devaluación. Y lo que hemos tenido, de hecho, ha sido revaluación del tipo de cambio, o sea, bajada de la tasa de cambio. Entonces, el gobierno enfrentó la inflación con subsidio y con política monetaria, que nos está permitiendo volver a la normalidad inflacionaria. La otra forma de enfrentarlo fue aumentando salarios. Y ya ustedes han visto cuán agresivos fueron los aumentos de salario. El gobierno empujó, tuvo el liderazgo, presionó en la negociación para aumentar los salarios mínimos lo más posible y logramos 2 aumentos que no han tenido, o sea, sin precedentes. El aumento de 2021 fue un aumento 2022 fue un aumento muy significativo y continuamos con un nuevo aumento en esta ocasión, lo que ha permitido que los ingresos laborales hayan aumentado, especialmente en los sectores más pobres, más que la inflación. Ya. No en todos los sectores fue así, pero en los sectores pobres los ingresos de todas las fuentes aumentaron más de lo que impactó la inflación, de tal manera que el poder de compra entre los más pobres es hoy un poquito mayor de lo que era antes. O sea, logramos enfrentar con éxito este problemón que se nos vino encima por la inflación internacional, que afectó a todo el mundo, pero que en el caso de la República Dominicana, que también nos afectó, hubiésemos tenido una situación muy distinta si no hubiera habido esa inflación internacional, pero logramos evitar los peores efectos de ese fenómeno. Creo que hemos sido exitosos en lidiar con la inflación. Lastimó los ingresos, por supuesto que los lastimó, pero en ese contexto logramos contener esos efectos y especialmente proteger a los más pobres. Señora, su pregunta. Gracias. Ministro, uno de los términos que eleva el sentimiento de impotencia social es justamente hablar de un crecimiento económico que no se traduce en ese bienestar ciudadano, sobre todo en una clase baja y media que ve cómo la calidad de vida no es proporcional a las mejoras que ciertamente se han implementado, pero que todavía no palpamos en lo material. Esto tiene que ver con una historia de retrasos en ese sentido y en esas deudas sociales. Pero desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿de qué manera se está previendo aterrizar lo más posible ese crecimiento económico que está aquí arriba a esos ciudadanos que no lo estamos viendo? Sí, la responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no siempre es adecuadamente entendida. Yo lo voy a sintetizar de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros no ponemos, como digo con mucha frecuencia, nosotros no ponemos un blog, nosotros no ponemos una jeringuilla, no damos una clase. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es, nuestra responsabilidad es darle calidad a la política pública. Hacer que la política pública sea coherente, sea inteligente, trabajando con el resto de las entidades públicas. Y el objetivo fundamental de esta gestión de gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente, precisamente porque parte de ese diagnóstico que tú has estado planteando, que el crecimiento económico ha ido por una parte, pero que no se ha traducido lo suficiente en bienestar para la gente. Ahora, ¿cómo tú traduces crecimiento económico en bienestar? De 2 maneras.
Uno, con más y mejores empleos. Es decir, que el crecimiento de la producción, el crecimiento del número de empresas, el crecimiento del tamaño de las empresas. Cuando una empresa pasa de ser micro a pequeña, y otra pasa de pequeña a mediana y otra de mediana a grande, que ese tránsito, ese cambio, o del trabajo unipersonal, que pase de dejar de ser unipersonal y a convertirse en una pequeña empresa, que ese cambio, esa transformación del tejido productivo se haga aumentando el empleo y se haga mejorando la calidad del empleo. Eso significa una transformación del ADN de la empresa, o sea, transformando el tejido productivo. Esa es una vía. Más y mejores empleos porque el tejido productivo cambia, porque la producción mejora, ¿ya? Y no descansa en trabajo precario, ¿ya? De baja productividad, ¿ya? Eso por una parte. Y la otra forma de traducir crecimiento en calidad de vida es con mejores servicios públicos. ¿Qué es mejor calidad de vida? Es la cotidianidad, es que tú te levantas y tú tienes luz, tú abres la llave y hay agua, y no tienes que ir con un jarrito, es que tú tienes alimento para desayunarte, es que sales a la calle y tienes un transporte de calidad, y tus hijos e hijas o tú misma vas a una escuela donde recibes educación de calidad, no importa si es pública o privada, porque si es privada es porque hay también la calidad que el gobierno debería garantizar a través de una supervisión adecuada de la oferta educativa, ¿ya? Todo eso, que te puedas sentir seguro caminando en las calles con aceras decentes también. Entonces, eso es calidad de vida, ¿ya? Y mucho de eso tiene que ver con los servicios públicos, que puedas tener servicios de salud de calidad. Entonces, por una parte, trabajamos con las entidades que tienen que ver con los sectores productivos, con la industria, con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, con agricultura, para ir transformando y modernizando la agricultura, para ir transformando y modernizando la industria, por una parte, atrayendo también, ayudando a traer políticas que ayuden a traer inversión extranjera, inversión que sea de calidad, que no sea fugaz y como aves de rapiña, sino que estén comprometidas con el país a largo plazo, ¿ya? En la agricultura, como tratando de modernizar los procesos productivos, eso para generar más y mejores empleos. Y en el caso de los servicios públicos, trabajando con las entidades sectoriales, con el Ministerio de Educación, para movernos hacia una educación de mucho más calidad. Esa es la prioridad, lo sabemos. Tenemos un sistema educativo que tiene una alta cobertura, no cubre a todo el mundo, pero es bastante amplio. Tenemos problemas de cobertura en la primera infancia, sabemos que en la educación inicial, sí. Ahí es que tenemos todavía el sistema que no cubre, y tenemos también problemas al final del ciclo educativo preuniversitario, porque los chicos, especialmente los varones, se nos van de las escuelas en el penúltimo año, en el último año, no completan el ciclo, aunque eso ha estado mejorando. Pero tenemos un tema de calidad, de transformar horas de docencia en aprendizajes efectivos, en el aula. El alma de la educación está en el aula, y para eso necesitamos maestros y maestras con mucho más formación, mucho más capacidad. Entonces trabajamos con el Ministerio de Educación para la transformación de la calidad educativa a través de la formación de maestros, buscando cómo mejoramos la distribución del presupuesto en educación para que vaya más a formación de maestros. Yo creo que todo tiene que ir la mayor parte de los recursos tiene que ir a formación de maestros, todo lo que podamos. Una vez tú pagas nómina, digamos, y gastos, el esfuerzo tiene que ir a formación de maestros y maestras y a continuar reclutando jóvenes que tienen mucho potencial, de los mejores de las escuelas, para llevarlos al sistema educativo, entrenarlos, capacitarlos, formarlos en pedagogía, en docencia, como maestros y maestras, para que vayan a las aulas. En salud es todo el tema de calidad de los servicios de atención y salud preventiva. Queremos caminar y estamos empujando en esa dirección para cambiar estilos de vida. El deporte, la buena alimentación, para no tener que ir al hospital después porque somos hipertensos, diabéticos, ¿ya? Entonces, y luego, si vamos al hospital, que vayamos a una unidad de atención primaria, el tema de salud primaria, ¿no? Que cubra a mucha gente y no tenga que ir a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, porque con una atención primaria puedes resolver problemas muy básicos, pero luego si pasas a otros niveles, que la calidad sea adecuada.
que haya cumplimiento de protocolos, que los hospitales estén adecuadamente equipados. Esa es nuestra misión. Con el Ministerio del Medio Ambiente, todo el tema del fortalecimiento de la capacidad de protección de las áreas protegidas, valga la redundancia, es decir, la tropa de guardaparques que están cuidando los parques, pero también las políticas para evitar que las empresas viertan desechos en las cañadas. Es decir, todo eso lo trabajamos con las entidades públicas, procurando que logren fortalecer y mejorar sus servicios con pocos recursos. Eventualmente tendremos que pensar en elevar los recursos del Estado, porque con los pocos recursos que recibe el Estado no es posible dar todos los servicios de calidad que necesitamos. Nosotros queremos que el Estado provea servicios de alta calidad y alta cobertura, pero no queremos pagar por ello. Tenemos que trabajar con la sociedad, en diálogo con la sociedad, para ponernos de acuerdo para financiar servicios públicos de calidad de forma adecuada. Ministro, para terminar, refresque la actividad de hoy y los propósitos. Sí, la actividad de hoy se llama Diálogos del Desarrollo Cibao Norte. La idea es discutir con la comunidad cibaeña cuál es la economía que quiere esta comunidad cibaeña para sí, cuál es la economía que los cibaeños y cibaeñas piensan que deben tener y que pueden construir a futuro, y qué puede hacer el gobierno y las políticas públicas para caminar en esa dirección, reforzar la marcha en esa dirección. De 3 a 6 de la tarde, hoy, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, inaugurado por la vicepresidenta. Tenemos un panel de lujo. Yo soy el que voy a conducir el panel, pero tendremos participación del público, además de los panelistas y de la vicepresidenta. Así que llamamos todos a que se integren a este diálogo. El gobierno quiere dialogar, quiere conversar sobre cuál es el Cibao productivo que queremos de aquí a 2050. Pavel, Ernesto por el Che Guevara, y Pavel, ¿por qué? El protagonista de la novela La Madre de Máximo Gorki, un autor que escribió una novela a inicio del siglo XX que hablaba sobre la Revolución Rusa. Era el héroe. Pavel es Pablo. Pablo en ruso o en eslavo. Sí. Entonces este era el héroe de la novela, un joven que participó de la revolución bolchevique. Gracias al señor Pavel Ernesto Isa Contreras, que es el ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Grato conversar con un hombre que se expresa tan abiertamente, en forma tan prolífica, tan llana también, para que la gente de alguna manera entienda lo difícil que es hablar de términos económicos. Muchísimas gracias al Cafecito por esta invitación. Ha sido un placer. Terminamos con el Cafecito. Gracias, buen día.